PEA, Promoción de Educación Abierta. Bienvenidos a la segunda asesoría de tu módulo de la información al conocimiento. En esta segunda asesoría abordaremos los temas de la segunda unidad. Comenzamos estableciendo los conceptos principales. ¿Y qué entendemos por leer? Tu libro nos define que es una acción activa que se basa entre la interacción entre un sujeto lector y un texto. Otro concepto importante es el texto, el cual lo podemos entender como cualquier manifestación verbal y completa que se produce con el fin de comunicar algo en una situación concreta. Ahora bien, para poder reproducir estos conceptos debemos tener muy en claro cómo es el proceso comunicativo y cuáles son los elementos fundamentales. En primer lugar nos encontramos con el emisor. Es la persona que transmite el mensaje. Y la segunda persona sería el receptor. Es la persona que recibe ese mensaje. Otro elemento del proceso de comunicación es el canal. Este es el medio físico por el cual se transmite el mensaje. Otro elemento es el código. Son los símbolos por los cuales se transmite este mensaje. Pueden ser de manera escrita u oral. Otro elemento importante es la retroalimentación. Es este cambio de roles en el que el receptor se vuelve emisor y el emisor se vuelve receptor. Todo este cúmulo de preguntas y respuestas llevarán al proceso de comunicación y que estarán basados en un contexto determinado, para que tanto el emisor como el receptor puedan comprender el mensaje. Entonces recordemos los elementos: el emisor, el receptor, el canal, el código y el contexto. También hablamos de la clasificación de los textos y hablamos de los textos informativos. Vimos dos tipos: los textos de divulgación científica y los textos didácticos. Las características de los textos de divulgación científica es que pretenden dar a conocer temas que pudieran ser bastante técnicos y buscan llegar al público en general, a diferencia de los textos didácticos. Estos textos van dirigidos a un público específico y responden a un método de enseñanza-aprendizaje. Otra clasificación de los textos en la construcción del conocimiento son los textos periodísticos. Es importante recalcar que el periodismo se ejerce a través de variadas formas de expresión denominadas géneros, en las cuales encontramos la nota periodística, la noticia, la entrevista, el reportaje. Cada uno con diferentes características. Por ejemplo, en la nota periodística, su característica principal es dar a conocer hechos o sucesos de interés colectivo, respondiendo a las preguntas qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Se le considera el género más objetivo, pues quien da la nota periodística debe responder a estas preguntas sin sacar conclusiones propias. El lector es quien debe generar estas conclusiones. Ahora bien, la entrevista pues es una conversación o charla que se realiza entre un entrevistador y un entrevistado, y sobre la base de esa serie de preguntas se efectúa el diálogo. Las entrevistas tienen dos caracteres. Pueden ser de carácter noticioso o de opinión. Ahora bien, al reportaje se le considera la modalidad periodística por excelencia porque reúne el desarrollo de todas las formas periodísticas. Hay dos tipos de reportaje: los informativos y los interpretativos. La diferencia entre ellos es el matiz con el que se abordan los temas. Mientras en el informativo se da prioridad a la información y se narran los hechos de manera objetiva, en el segundo, además de narrar, se interpreta. Con esto es importante recordar la clasificación que llevamos hasta ahora de los textos, los de carácter informativo y los periodísticos, para poder abordar el proceso lector fundamental de la unidad 2. ¿Cuál es el objetivo de conocer el proceso lector?
Con él podremos identificar las ideas básicas, captar los detalles más relevantes y emitir un juicio crítico sobre todo aquello que se va leyendo. El proceso lector se entiende por los modos en que leemos. Estos modos de leer, según los estudiosos, debe comenzar por una lectura superficial, o también conocida como prelectura. Esta nos permite explorar qué información vamos a obtener de un texto y para tener una visión general del mismo. ¿Cómo podemos realizar esta prelectura? Pues desde que nosotros tomamos un libro, vemos su portada, vemos los títulos, vemos las imágenes, vemos las notas introductorias o la presentación, bibliografía, conclusiones y otros elementos que podemos encontrar en los libros. Por ejemplo, en tu material encontramos también el glosario, gestión del aprendizaje y hasta las palabras en negritas. Son elementos que podemos ver a primera vista y podemos empezar a tomar una prelectura. Después de haber concluido esta prelectura, comenzamos por una lectura global, en la cual comenzaremos a subrayar, destacar las palabras más importantes o aquellas que desconocemos, para así auxiliarnos de otros libros de consulta, tales como diccionarios, enciclopedias o buscadores en Internet, para encontrar datos que aclaren las dudas y podamos comprender e interpretar el texto. Esta es una etapa reflexiva y de selección de información para que podamos llegar a una lectura comprensiva, que será el resultado de haber seleccionado las palabras clave, hecho consultas en otros libros. Con ello podremos consolidar un concepto valorativo del texto que acabamos de leer. Con ello podemos entender que en la lectura comprensiva es el resultado de las técnicas de aprendizaje. La lectura global es una fase de comprensión y la lectura comprensiva es el resultado, en primer lugar, de haber reconocido el léxico o vocabulario. En segundo, el tema, los subtemas, los conceptos y las ideas principales, para consolidar y construir un concepto valorativo del texto. Con estos elementos ya podemos identificar cuál es el proceso lector. Es aquel que se lleva a cabo por las formas en las que leemos. Y rescatamos 3 formas de leer: la prelectura, la lectura global, comprensiva o lectura crítica. Espero que estos elementos te permitan comprender un poco más acerca de el proceso lector.